Todos bienvenidos. A ver, ¿por qué la lectura del 224 del Código Penal? Porque por estos días, no sé con certeza cuándo exactamente, tal vez algún periodista aquí me lo pueda confirmar, pero se va a estar votando en el Parlamento, o analizando por lo menos, el proyecto de ley que pretende modificar este artículo. ¿De qué va? Este es el artículo famoso que estuvo también en la picota durante un tiempo, porque es el que le permite hoy por hoy, tal como está redactado, poder acusar o actuar a la justicia cuando, por ejemplo, se puede probar el daño que provocó el no cumplimiento con una norma o disposición sanitaria. ¿Ah? El tema es que hasta el momento, y tal como está redactado, hay que comprobar ese daño. ¿Ah? Por lo tanto, el tema de las aglomeraciones queda ahí un poco en el limbo, porque podés ver gente aglomerada, pero para apelar al 224 habría que ver, hacer los hisopados, confirmar que haya dado positivo a alguien de COVID. Entonces, ¿y qué es lo que se está modificando? Bueno, pasaría a ser ya un delito de peligro, es decir, la mera aglomeración pone en peligro, porque puede que no contagies a nadie, pero puede que sí, por ende ya en sí mismo el peligro estaría configurando el delito. Para algunos es una herramienta muy útil que estaría necesitando efectivamente la fuerza del orden para poder rápidamente empezar a acotar los riesgos sanitarios de las conductas indebidas de las personas. Para otros es demasiado complejo porque no especifica exactamente qué, estaría atentando contra tal vez comportamientos que lejos de tener una naturaleza criminal, lo que tienen es, yo qué sé yo, esa cosa propia de la juventud, ¿no? Se juntan no porque quieran poner en peligro a la sociedad o contravenir una norma sanitaria, sino porque están en la edad para eso. Pero bueno, hay distintas miradas, obviamente. Vamos a empezar analizando este tema con el abogado, que es director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UDELAR, Daoiz Uriarte. ¿Cómo le va? Lo tenemos por Zoom. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Encantado bien. de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. No sé si me estaba escuchando, traté de Sí. poner un poco, hacer un resumen de lo que se está debatiendo en este momento con respecto a este artículo. Corríjame o si no, seguimos con preguntas. Bueno, yo creo que justamente lo que tú decías es el grave problema que tiene este artículo. Vamos a empezar por decir que este artículo, o mejor dicho, que este artículo que se quiere introducir, en realidad es volver unos 75, 80 años para atrás en el Uruguay. ¿Tanto? Porque en realidad sí, porque este artículo prácticamente es la repetición del artículo original de 1934 del Código de Irureta-Goyena, y que fue modificado por la ley 17.292, si no me acuerdo mal. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque hace 80 años los conceptos sobre cómo debía funcionar el derecho penal y los derechos humanos eran muy distintos. Y yo voy a recordar, porque sé que estuvo en la discusión, que el Código de 1934 es un código que se basó, dicho por Irureta-Goyena en su exposición de motivos, en el Código de la Italia fascista de Rocco. ¿Ah? Y no es normal, porque en 1934 el fascismo, todavía no había pasado la Segunda Guerra Mundial, era una filosofía en boga. Ahora, ¿los delitos de peligro por sí solos son fascistas? No, yo creo que los delitos de peligro a veces son necesarios en determinadas circunstancias, pero... Está pensando, por ejemplo, en la ley de responsabilidad empresarial, que de alguna manera lo que consagra es el peligro. Y nadie salió a decir que era un arreglo fascista en ese momento, ¿no? Bueno, a ver, sí, pero yo creo que eso fue una exageración, pero voy a poner otros ejemplos más concretos. Por ejemplo, y para que la gente me entienda, lo voy a plantear en estos términos. ¿Cuántos de nosotros por un error, o a veces no por error, sino simplemente por inconsciencia, alguna vez cruzamos un semáforo en rojo, no respetamos la prioridad de una cebra, o inclusive antes de las previsiones se manejaron con... Me dirijo a todos los que están escuchando, al panel. Hay que levantar la mano, empiezo yo si quiere. Lléveme, oficial. Ahora, fíjense que esa actitud, que en realidad está castigada como una sanción administrativa,
era una actitud de peligro, puso en peligro a muchas personas. Recordemos que, por ejemplo, hace unos años se hablaba de la epidemia de la circulación vial. Sí, y cuántos muertos nos costaba. Ahora, a nadie se le ocurrió decir, bueno, vamos a poner un delito de peligro que todo el que cruce con roja y todo el que coma una cebra y todo el que exceda la velocidad va preso. No, no lo hicimos, ¿verdad? El otro, pero sí Ahora, es cierto bien, que hay pero situaciones... perdone que lo interrumpa, David. El contexto de pandemia Bueno, no haría ahora voy a Mm. eso. Voy a decirte que los delitos de peligro son para situaciones muy concretitas donde el riesgo es altísimo. Y voy a poner un ejemplo. El tema, por ejemplo, de hacer incendios en un bosque o, por ejemplo, manejar, estoy hablando de delitos concretos que están en nuestro código, manejar una avioneta sin autorización. No es lo mismo que manejar un auto sin autorización. Porque si yo manejo un avión sin tener el brevet, puedo generar un daño muchísimo más grande que con un auto, ¿verdad? Esto lo pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque acá hay una distinción muy importante entre delito de peligro concreto y delito concreto abstracto. ¿Cuál es el concreto? El que dice, esta situación genera un peligro, entonces identifico la conducta. Entonces yo creo que si se quiere poner un delito de peligro que podría discutirse y todo lo demás, pero debiera decir ese delito de peligro qué disposiciones sanitarias son las que yo voy a considerar de tal peligrosidad que van a ser castigadas. O sea, ejemplificar la acción. Ahí está. Y la acción concreta que puede ser, por ejemplo, la omisión del empleador de denunciar los empleados que tienen COVID o que han estado vinculados con COVID, que esto es una de las cosas. La apertura de locales que hayan sido cerrados por la autoridad sanitaria. Por ejemplo, si yo tengo un gimnasio y lo abro a escondidas, puedo cometer ese delito. Perfecto. Ahora, entonces tienen que ser actividades concretas, porque imagínense una aglomeración. O, a ver, en la forma en que está redactado, si tú en la cola, en lugar de estar a 2 metros, estás a 0,75, acabas de cometer un delito. Ahora bien, alguien me puede decir, no, pero nadie va a hacer eso, no. El problema es que queda la discrecionalidad de quien persigue ese delito. Está de la Fiscalía, de la Policía, del Poder Judicial, pero hay que tomar en cuenta una cosa desde el punto de vista de los derechos humanos. El derecho penal está para proteger los derechos, pero hay que proteger a los ciudadanos del derecho penal también. Por eso tiene que ser muy estricto. Bien, o sea que no es que de alguna manera usted entienda que per se esta modificación y pasar a considerar el delito de el peligro como delito per se está mal, sino lo que le está faltando es la especificación. Lo que le está faltando es la determinación típica. Bien. Y las normas, y con esto termino si me permitís porque me parece muy importante. Las normas tienen que tener cualquier norma en derecho tiene que tener 2 condiciones fundamentales, cualquier norma que limite derechos humanos. La proporcionalidad y la razonabilidad. En la forma en que está redactado esto no es ni razonable ni proporcional. No es razonable porque cualquier medida sanitaria puede llevarme a cometer el delito. La aglomeración, la distancia la salida de tapaboca, y eso no va a ocurrir porque si no tendríamos que tener un estado policial brutal que anduviera. Eso no se puede hacer. Porque inclusive en el caso de las aglomeraciones que tú planteabas, bueno, ¿y quién inició la aglomeración? ¿Quién fue el que se juntó? Distinto es si vamos a poner una norma que diga se prohíbe convocar manifestaciones o actos sin respetar las medidas sanitarias. Eso es otra cosa, ahí está muy concreto, ¿verdad? Entonces, y después la proporcionalidad, porque fíjense que no hay diferencia en la pena entre el peligro y el efecto dañoso. Bien. ¿Me permite, David, sumar a los panelistas en esto? Que ya aprovechamos que también hay un abogado. ¿Cómo lo ves, Pablo? Bueno, el doctor lo ha explicado muy bien. Yo soy contrario a todos los delitos de peligro. ¿Por qué? Por las consecuencias que pueda tener y porque a veces es inaplicable. Aun cuando estén bien especificados las conductas si están que consideramos bien peligrosas. especificadas es una cosa, no es el caso de lo que se está proponiendo acá. Acá lo que se está proponiendo es un delito de peligro a nivel general. Cuando la autoridad policial considera que esto puede traer un peligro para la situación sanitaria y demás, te lo lleva preso.
lo mandamos para la fiscalía, el fiscal considera que, entonces lo formaliza o no lo formaliza, y después viene si el juez lo pena o no lo pena. O sea, estamos ante una situación totalmente nebulosa. Hay algo ahí que está faltando y que es la especificación de la norma. ¿Qué es lo que De la conducta, digamos. No, de la norma, que establece cómo debe de ser la conducta. Está, bueno, ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Todas las leyes son reflejos de una situación social determinada en el tiempo. Eso es así. Las leyes reflejan lo que es la situación de la sociedad. ¿Qué es lo que pasó acá? Acá se creó una norma para evitar las aglomeraciones. ¿Está bien? Perfecto. Esas aglomeraciones, lamentablemente, muchas de ellas no se han podido evitar porque todos lo hemos visto más de una vez, las aglomeraciones que se están disolviendo, las fiestas clandestinas, etc. ¿Qué es lo que hace el Poder Ejecutivo? Va un poco más allá y propone la modificación del 224. El error que tenemos aquí es que esa modificación del 224 es muy general. Entonces puede traer lugar a determinado tipo de sanciones que en realidad no serían tales. Hay que especificar exactamente qué es el delito y qué es en todo caso lo que se considera que una situación puede violar o no la condición sanitaria. ¿Y por qué? Porque en determinada situación, como bien decía el colega, las penas van de un mínimo a un máximo. Eso es una discrecionalidad del juez. Pero también entramos ya a una discrecionalidad de la pena que va a poner en caso de que se viole el delito. O sea, arrancamos de una situación de que la policía te arresta hasta que determina el juez. Está por allí, todo en nebulosa. aparece el hasta 24 meses, ¿no? Claro, pero vos tenés de 3 a 24. Entonces, desde el policía entiende que vos estás cometiendo un delito de peligro, ahí ya arrancamos mal porque puede ser sí o no. Bien. Desde que el fiscal entiende que te formaliza puede estar bien o mal, ya no lo sabés. Y la discrecionalidad del juez en aplicar la pena tampoco la sabés porque no sabés exactamente cuál tipo de delito deberá tener la pena mínima, medio o máxima. No es la discrecionalidad del juez. ¿Es la misma línea, David? Sí, por supuesto. Bien. Por supuesto. ¿Alguien que tenga Coincido. una línea distinta o que quiera preguntar? Yo, antes que nada, te actualizo un poco la información que tú preguntabas. El proyecto se va a votar el día jueves. Estaba previsto que se votara hoy. Pero ¿qué pasa? Hoy hay un anuncio de medidas. las medidas económicas. 1845 y algunas medidas pueden llegar a, me dicen fuentes del oficialismo, pueden llegar a necesitar tratamiento parlamentario. Entonces se estaría esperando al día jueves para hacer un tratamiento general. No, quería consultar a David Uriarte, que es muy claro, por supuesto, y estaba recordando el caso por todos conocido de esa señora que llegó en los primeros días de marzo desde España y a la que se le atribuyó el hecho de haber ingresado el COVID a nuestro país, que tiempo después, en realidad, se llegó a conocimiento de la población que estaba desde hace mucho tiempo, antes de que esta persona llegara de España y participara de un evento social, el SARS-CoV-2 aquí en Uruguay. Por lo tanto, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo actuar en la reglamentación de la ley. Sí, claro. Y a ver, hay muchos ejemplos que se han dado en este tiempo. ¿Se acuerdan de aquella persona que se subió al buquebús y no dijo que tenía COVID y después se desmayó? Acá el tema es, yo creo que hay que diferenciar claramente, y por eso me parece importante. Si vamos a castigar el peligro, pero no digamos que es lo mismo el peligro que el resultado dañoso. El resultado dañoso es otra cosa. Volviendo al ejemplo que yo ponía de cruzar con roja, yo hoy no tengo pena por cruzar con roja más que una pena administrativa, pero no judicial. Ahora, si cuando cruzo con roja atropello a alguien ya es distinto, ¿verdad? Porque ahí sí, mi responsabilidad, mi negligencia me hizo cometer el delito. Entonces yo creo que hay que definir muy claramente esos campos. No sé si te respondí la pregunta. Aquí, no sé quién fue que preguntó. A Pepe, está bien. Bien, Fernando. No, yo... Obviamente parece clarísima la explicación que usted da, doctor, y la que da el doctor Casas también. La pregunta es, porque obviamente uno también tiene que comprender el espíritu del legislador, ¿no? Hay una situación de extrema necesidad que muchísima gente no está respetando. Yo me acordaba ahora de las palabras del intendente de Río Negro, la FLUF, que estaba desesperado. Y si salgo a pedirle a los jóvenes que se desaglomeren y a las 3 cuadras se vuelven a juntar en otro lado. Digo, hay cierta desesperación. Entonces yo creo que el apunta ahí, me parece positivo el espíritu del legislador. Jurídicamente, obviamente, por lo que ustedes describieron, no está haciendo ahora. Yo lo que pregunto es, porque hasta ahora lo que se aplica es la ley del desacato. Si no se desacata, la justicia no puede actuar. La policía no puede actuar. Para evitar eso, ¿cuál podría ser la herramienta, o cuál tendría que ser la herramienta para que el Poder Ejecutivo o la policía o alguien pudiera actuar, que esta claramente no es porque viola una cantidad de cosas, pero ¿cuál sería el elemento para tratar de circunstancialmente solucionar ese problema?
Bueno, en primer lugar yo quiero decir que si lo que estamos viviendo es una situación excepcional, y yo, pese a que pertenezco a una generación a la cual le duele mucho lo que voy a decir, yo no descarto la posibilidad de una aplicación de medidas prontas de seguridad y voy a explicar por qué. Porque la medida pronta de seguridad tiene una condición básica que es cuando desaparece el problema, desaparece la medida, ¿no? Y si estamos viendo una situación excepcional de aglomeraciones, entonces simplemente hoy se están disolviendo sin problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no se convoquen. Es muy difícil saber quién convoca una aglomeración. Ahora, lo cierto es que si yo lo dejo en una norma, después esa norma quedó ahí y no la voy a cambiar hasta que no se derogue. Y no sé quién va a hacer uso de esa norma fuera de una situación de pandemia. Pero fuera de una situación de presunta epidemia. Porque, como ahí se habla de medidas sanitarias, eso se va a aplicar para el sarampión o para la gripe. Daoís. Que no tiene el mismo resultado de morbilidad ni tiene la misma situación de excepcionalidad que el COVID. Entonces yo creo que habría otro, pero yo creo que con el desacato se puede actuar. Yo creo que simplemente, y creo que sensatamente, no se han tomado medidas más drásticas que se podían haber tomado, porque creo que además los números demuestran que no es exclusivamente las aglomeraciones. Las aglomeraciones no son el primer problema. Es más, por los números que yo vi, más del 30% es laboral, y el otro día el ministro dijo que era el 68% era intrafamiliar. Uriarte. Y no vamos a poder disolver los cumpleaños. Eso es muy difícil. Sobre todo si tiene una familia de 15 personas. Me permite una pregunta, Daoís. Sí. Perdón que le interrumpa. No, pero me quedé un poco, me impresionó un poco un comentario que usted desliza al pasar. Y de verdad pregunto, desde la perspectiva de los derechos humanos, justamente, ¿no? ¿Cómo advierte o cómo explica usted que le sea más aceptable plantear medidas prontas de seguridad que un artículo que solo se dirige a quienes infringen la ley? A ver, el tema es el siguiente. Primero, siempre en estas situaciones, yo te hablaba de la razonabilidad. ¿Quién inicia la aglomeración? Porque si tú vas a decir que alguien convocó a hacer una fiesta, es otra cosa, ahí tengo un responsable concreto, pero la aglomeración se da naturalmente. ¿Pero importa el que la inicia o lo que el daño lo provocan todos y cada uno de los que se aglomeran? Sí, a ver, yo creo, no, la gente se aglomera naturalmente. Pero además, pensemos en las dificultades de esto. Pero yo creo que a mí lo que más me preocupa es esto, desde el punto de vista de los derechos humanos, y es que las medidas que se toman en una situación de excepción, y esto lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y está establecido en los pactos internacionales, tienen que ser exclusivamente para la situación concreta y se terminan con la situación concreta. ¿Y eso no puede estar incluido en la propia norma? Y si yo legislo, la ley no se deroga hasta que no se termina. Hasta que no se deroga, ¿verdad? En cambio, si yo tomo una medida, y yo digo, no hay que tenerle miedo a esto porque en nuestro país se tomaron medidas prontas de seguridad, no por razones sociales ni como funciones, se tomaron cuando las famosas inundaciones del 59, y además para un lugar concreto, que era la situación de Paso de los Toros, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que tomar alguna situación porque, bueno, no puedo controlar las aglomeraciones, bueno, la tomo. Porque además el dueño de las medidas es el Parlamento. Y si el Parlamento entiende que esa medida que tomó el Poder Ejecutivo no se corresponde con la realidad, la levanta y listo. Porque el Poder Ejecutivo la tiene que tomar y comunicarle dentro de las 24 horas. Bien. Estoy hablando muy claramente de medidas prontas de seguridad y no de ninguna de las otras, no de suspensión de garantías individuales, lo cual se ha dicho por ahí es una verdadera barbaridad, no es aplicable al tema de la pandemia. Bien. Pero quiero decir que a mí lo que me preocupa es que las cosas que quedan en una ley, después hay que derogarlas por ley. Y yo, por ejemplo, yo creo que tomamos una medida absolutamente inconstitucional por ley, que por suerte ahora no se aplica. ¿Cuál? Pero la prohibición de ingreso al país de los uruguayos es una medida absolutamente inconstitucional. Digo de los uruguayos, porque no hay ninguna previsión constitucional que le permita ni al Parlamento
prohibirle la entrada a un uruguayo. Y sin embargo se la prohibimos. Yo sé que esto fue corto, pero en realidad, si es un nacional, si es un uruguayo, si no viene enfermo, le pedimos, si viene enfermo, le pedimos el test, y si no está enfermo, pasa, o que haga cuarentena. Pero si estaba enfermo, ¿qué lo dejábamos tirado en la frontera? ¿O era nuestra obligación atenderlo como un connacional? Bien. David, tengo que hacer una pausa. ¿Puede quedarse un ratito? ¿Puede acompañarnos? Sí, no hay problema Bien, ninguno. porque falta Vero y ya después seguimos el debate. Bueno, ha dicho muchas cosas que me parece que son bien interesantes para insistir con este debate. Pausa y ya venimos. Y arranco con vos, Vero. Entre la nieve